Alex Jiménez presenta Coloquio, el programa económico de la semana. Bien, vamos a dar los buenos días reiterados a la presidente nacional del Instituto de Contadores Públicos Autorizado de la República Dominicana, licenciada Gisela León Jiménez, a quien, por cierto, la Nación también le da la bienvenida porque se juramentó en el mes de julio como la nueva titular de la presidencia del Instituto de Contadores Públicos Autorizados. Pedro, yo creo que tenemos un plato muy hermoso con una dama que viene desde Santiago precisamente a adornar este programa. Sí, Buenos días. Además de ser una mujer inteligente, es la primera presidenta en la historia del Instituto de Contadores. Ajá. En 74 años de pero historia. eso es un acontecimiento. O sea que la mujer sigue posesionándose por su capacidad. Bueno, le damos los buenos días. ¿Cómo se siente? Muy buenos días, gracias por permitirme estar en este programa y poder dirigirme a todos los miembros del instituto y todos los del país que ven siempre su programa, en mi caso. Bueno, eso es importante. Aquí tenemos siempre un segmento en el cual participan no solamente Pedro Matos, que trae también invitados, también viene Basilio Sánchez y vienen otras figuras que realmente aportan como la presencia suya en este programa. Muchas gracias. ¿Cuáles son las metas suyas para una contaduría pública en la República Dominicana que cada vez tiene mayores requisitos? Por ejemplo, uno ve la ley de prevención de lavado y de financiamiento del terrorismo. Eso ha revolucionado la contaduría pública. Déjeme decirle, nosotros tenemos como objetivo fundamental la actualización de todos nuestros miembros y además de eso de velar por los valores éticos. En nuestro país, nuestra profesión no solamente está regulada a nivel local como dentro de esos temas que usted está estableciendo de esa ley, sino que también nosotros tenemos una normativa internacional. Lo que hace que la función del contador como elemento fundamental para dar informaciones financieras para la toma de decisiones, requiere cada día más su actualización y ser más competente, pero sobre todo con los valores éticos. En cuanto al tema de la ley de la prevención y lavado de activos, es uno de los elementos reguladores donde el contador, cuando hace algunas actividades, se considera como sujeto obligado. Por lo tanto, el instituto, desde el momento en que surgió la ley, ha estado en el país completo. La ley surgió, esa ley salió el año pasado, en mayo. Ha estado haciendo seminarios, talleres, cursos. Recientemente también estuvo en una actividad llevándole la actualización a los profesionales y dándole las herramientas para que cumpla con los elementos que requiere esa ley, como otras leyes también que está regulando nuestra profesión. Pero, Pedro, hay un elemento a tomar en cuenta y distinguida Gisela, un elemento que hace mucho énfasis la ley y en los cursos, de que para un fácil cumplimiento de la misma, una de las cosas que hay que hacer es conocer el cliente. Conocer con quién usted hace una transacción económica. Claro está, dentro de los lineamientos de la ley lo que establece es que cuando usted va a brindar un servicio, usted debe conocer el cliente. Pero eso no solamente se le requiere al contador en este momento. En el Código de Ética que regula la profesión, indica ese elemento de que también usted debe investigar y ver cuál es su cliente. Claro, ahora está, aparte de nuestro código de ética, está como una normativa de esa ley. Pero hay un punto, Pedro, que yo quiero que tú incluso intervengas para enriquecer el tema. Y es que una sociedad donde ha venido aumentando la formalización, por mucho que se diga, ha venido aumentando la formalización. Por ejemplo, la bancarización aumenta, la inclusión financiera aumenta, y vemos los volúmenes que presentan los estados financieros de los bancos.
Una persona que tenga RNC o una empresa, una persona física, una empresa que tenga RNC, que tenga toda su documentación, incluso que le venda al Estado, que es beneficiaria de los créditos de los bancos y que tenga registro en la Cámara de Comercio, ya no es una persona tan difícil de detectarle alguna operación de lavado de activos, a menos que sea un supergenio, Pedro Matos. Bien, ciertamente, como la presidenta plantea, en el caso de los contadores, hay un rol que tienen que jugar en materia de información. Es la persona más cercana al empresario, es por naturaleza el asesor prácticamente número uno. El rol del contador es orientar al empresario y no involucrarse él directamente en las operaciones que hace el empresario. Básicamente la ley de lavado no aplica tanto para transacciones menores. Exacto. Básicamente para grandes transacciones. Ahora bien, el otro tema relacionado con la ley de lavado, que quizás no lo hemos mencionado, es el relacionado con el pago de impuestos, porque no se trata nada más, y ahí la presidenta pues nos dará su opinión, su punto no de se vista. trata nada más de detectar la procedencia de los capitales que entran a las diferentes empresas, sino también que capitales generados de beneficios que no han sido declarados desde el punto de vista impositivo, entran entonces dentro de lo que pudiera ser violación a la ley de lavado. Y en vista de eso, hemos visto últimamente, sabemos que el contador, y la presidenta dará su versión, es la persona que orienta más al empresario en materia de impositiva. Cómo manejar el ITEVI, cómo manejar las retenciones de los empleados, cómo pagar el impuesto o retener el impuesto cuando hay un bien, cuando se vende un bien, los IR2, es decir, las declaraciones juradas anuales. Sin embargo, se ha notado, incluso en muchos contadores se han pronunciado, se ha notado como que la DGI está a la defensiva con relación al rol de los asesores y con relación al rol de los contadores. Nosotros sabemos, incluso como expresidente, que la mayoría de los contadores son muy sacrificados en materia de hacer llegar la información de lo que exige la ley y de lo que exigen las normas de impuestos internos. Entonces es bueno que la presidenta aclare, porque muchos contadores están haciéndose la pregunta de qué piensa el Instituto de Contadores con relación a los, entre comillas, ataques que hace la DGI a los asesores impositivos. Bueno, aquí tenemos a la presidenta del instituto, vamos a ver qué opina. Bueno, déjeme decirle, con respecto a eso, recuerde que la DGI, su elemento fundamental es la recaudación. Nosotros como contadores que damos servicio al empresariado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Guardar los elementos éticos y hacer todos los registros y todos los informes conforme a la ley. Porque yo le aseguro a usted que cuando un contador ha hecho todo lo correcto, no tiene ningún problema. Pero además hay un elemento. Y de hecho han habido contadores que han sido juzgados por el Tribunal Disciplinario si llega información al Instituto de Contadores. Pero también hay que sincerizar un poquito el debate en cuanto a la opinión pública se refiere. Yo entiendo que, por ejemplo, una empresa con sus transacciones, si una empresa hace una transferencia, queda registrada en el banco. Si una empresa compra en una cadena de supermercado, queda registrada la operación. Si una empresa va a una estación de gasolina, recibe una factura, o sea, autorizada por la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, estaríamos hablando de un sector informal que el propio Estado es que tiene que formalizarlo con sus políticas públicas. Porque, por ejemplo, la mayor parte del sector privado aquí está formalizado. Tú coges, por ejemplo, la nómina que presenta de asociaciones el Consejo Nacional de la Empresa Privada y ahí te dice todos los núcleos empresariales que están afiliados. Sí. Entonces, hay que trabajar el público no formal para detectar cualquier operación no registrada. ¿Qué le parece? Déjeme decirle, a nivel de las empresas, y como usted dice, cada vez las empresas a través de todos los organismos del Estado hay más regularización.
por eso uno de los temas que ha salido a nivel de la DGI es cuando confrontan todas esas informaciones y de ahí detectan algunas debilidades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos como instituto? Primeramente, que los contadores realicen su labor como corresponde, de acuerdo a las normativas que se regula en las operaciones financieras y apegado a la ética y a la transparencia. Y a la transparencia. ¿Por qué? Porque nosotros, además de la Junta Directiva, en el instituto como órgano tiene 2 tribunales. Uno que es el de Comité de Ética y de Calificaciones, que cuando hay una denuncia... Que funge como fiscal, ¿no? Funge como fiscal, sí. Porque cuando hay una denuncia de que un contador no ha hecho su trabajo en base a la parte ética, es sometida a ese tribunal, a ese comité de ética. Y luego ese comité de ética, después de realizar una investigación, pasa al tribunal disciplinario, que es que va a someter la sanción. Y eso nosotros como gremio, se hace permanentemente. Que de hecho la mayoría de los contadores que han cometido violaciones al comité de ética generalmente no pertenecen al Instituto de Contadores. Pero hay muchos contadores que no pertenecen al Instituto de Contadores. Entonces, eso le iba a decir. En este momento, quien preside el Tribunal Disciplinario es el licenciado Pedro Matos. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Cuando se presentan esos casos, muchos de esos casos, el contador no pertenece al instituto, porque ¿qué es lo que dice la ley? La ley lo que establece que cuando usted realiza una carrera, sale de la universidad, para usted tener fe pública y pertenecer al instituto, tiene que gestionar su S4. Cuando usted recibe el S4, le dan una certificación donde le indican que debe registrarse en el instituto y juramentarse y cumplir con la ley 633 y con la parte del código de ética. Entonces, muchas veces son contadores, pero que realmente no pertenecen al instituto. Hemos visto al ingeniero, nuestro querido amigo, el ingeniero Magín Díaz, reuniéndose con amplios sectores de la vida nacional, de la vida empresarial, de la vida académica, siempre encabeza también jornadas de educación. Ahora que el Instituto de Contadores Públicos autorizado en la República Dominicana tiene una nueva directiva encabezada por usted y en la que el licenciado Pedro Matos también forma parte, como forma parte también Basilio Sánchez. También. Y Basilio como vicepresidente. Como vicepresidente. ¿No han contemplado ustedes como una organización tan dinámica históricamente hacer una jornada con el director de impuestos internos para abordar todos esos temas, inclusive ese mismo, por ejemplo, de que a veces aparecen contadores públicos que no forman parte del instituto y los fouls se le pegan al instituto? Déjeme decirle, puedo decirle que no solamente en esta directiva, en la anterior, el director de la DGI, el ingeniero Magín Díaz, ha estado trabajando con nosotros de mano, visitando el país entero. Inclusive, en el día de hoy, él estuvo en una actividad con la filial de Higüey. Y hace 2 semanas estuvo en ASO y ahora estamos gestionando a través de la Junta Directiva y el comité que tenemos que tiene que ver de impuestos, de una visita para entonces retomar de nuevo cuál va a ser la estrategia que vamos a usar a nivel nacional como equipo, porque nosotros como instituto lo que nos interesa es primeramente que el contador juegue su rol en base a la integridad. Y que además de eso, las informaciones que presente sean con calidad porque son para tomar decisiones que van a influir en el desarrollo del país. Yo quisiera preguntarle cómo marcha el ejercicio de la contaduría pública en la región del Cibao, en las 14 provincias del Cibao, que aportan, según un dato reciente, que ofreció el gobernador del Banco Central en una visita que hizo al Banco Central en Santiago, aporta el 30% al PIB. Esas 14 provincias aportan el 30%. ¿Cómo marcha el ejercicio de la contaduría pública? ¿Hay conciencia entre los empresarios de que necesitan un contador público en sus operaciones? Yo, por ejemplo,
estoy viendo en los clasificados de algunos periódicos de muchas empresas que están buscando públicamente personal capaz para lo que tiene que ver con la contabilidad. ¿En el Cibao existe esa cultura de darle la importancia que requiere la contaduría pública? Claro que sí, porque como usted decía, a nivel de nuestra región hay un gran nivel de desarrollo económico y no solamente en eso, en el país entero. ¿Por qué? Porque si de acuerdo al último informe de la MESI, la carrera de contabilidad es la primera dentro de las 15 carreras más pobladas. Y si usted se va a la herramienta de Aldaba, que es donde se requieren los diferentes profesionales disponibles, nosotros estamos ocupando el número 2. ¿Por qué? Porque como iniciamos el tema, ya nosotros tenemos una sociedad donde las empresas no pueden pensar ¿qué me gané a final de mes sin tener unos registros contables organizados? Más todas las regulaciones, por ejemplo, la ley de sociedades, la misma ley de prevención de lavado de activos, los mismos requerimientos que tiene que ver, por ejemplo, con las auditorías de las instituciones financieras, que requiere de un profesional competente, hace que nuestra profesión tenga una mayor demanda. Y para eso el instituto, dentro de su plan estratégico, tiene un eje fundamentado en lo que es la educación y la actualización profesional. ¿Cuál es la composición de las escuelas de contabilidad del país? Hombres y mujeres. Las mujeres dominan, ¿verdad?, los estudios de contabilidad. De acuerdo a el último informe que fue a través de la MESI, el 66% son mujeres. 66%. La matrícula publicada ahí son 42,000 y de eso el 66% son mujeres. 42,000 personas estudiando contabilidad. Sí, en el país entero, en 49 universidades que hay. Pero hay un problema para esos 42,000 estudiantes de contabilidad, y es que la mayor parte de la actividad económica del país está repartida en micros, pequeñas y medianas empresas, y entonces tienen muchas dificultades para enfrentar los costos que generan todas las actividades que tiene una micro, pequeña y mediana empresa, y realmente a veces no tienen con qué pagarle a un profesional tan competente como es el de la contabilidad. ¿Cómo que vamos a resolver ese problema? Lo que pasa es que recuerde que estamos en una economía dinámica y no necesariamente profesional de contabilidad tiene que estar permanente en la empresa para dar el servicio. Hay lo que se llama igualas. Exactamente. Entonces, en ese caso que son la micro y que realmente sabemos que los recursos son escasos, ellos lo que van a tener es una asesoría con los elementos fundamentales que se requiere para cumplir. Entonces no va a necesitar tener un contador de manera permanente porque eso va a ser un costo más elevado de acuerdo al nivel de actividad económica que ellos tienen. Aparte de lo que hay que invertir en tecnología, porque ahora mismo, por ejemplo, la parte tecnológica es fundamental para una buena contabilidad. Claro, no solamente para la contabilidad. Los negocios que no estén enfocados en tecnología tienen una deficiencia de oportunidades, porque recuérdese que nuestra población está básicamente ya a nivel de millennials y cómo se comunica a través de la tecnología. Es decir, las empresas se tienen que empoderar en lo que es su servicio a nivel de plataformas tecnológicas. ¿Ya a nivel internacional hay maestrías en contabilidad? Claro, y a nivel... ¿Doctorados en contabilidad? Sí, hay doctorados e inclusive aquí hay egresados que son dominicanos que han venido de Europa, por ejemplo de España, que tienen doctorado en contabilidad. Lo único que con doctorado y todo tienen que actualizarse en función de las leyes del país. Claro. Presidenta, el tiempo no ayuda mucho en la televisión. Antes de pedir la entrevista, nos gustaría saber cómo anda el instituto a nivel de jóvenes, porque la mayoría somos de 50 hacia arriba, o sea que... Pero tan jovencitos, si es de 50 para arriba. Yo acabo de cumplir 60. ¿Cómo estamos a nivel de la juventud de 20 años? Por eso yo decía que dentro de ese eje de educación nosotros tenemos un elemento fundamental y es la parte de unirnos con las universidades para una actualización en función de las necesidades de mercado del plan de estudio. Y en ese tenor nosotros vamos a estar
visitando las universidades y formando los comités de estudiantes, porque nosotros tenemos que ver cuál es nuestro relevo. Y realmente, viendo la matrícula que hay ahora en las universidades, de cuál es la edad promedio, de 20 a 22. Entonces tenemos que hacer mayor integración en nuestro gremio con esos estudiantes que van a ser los profesionales del mañana y que se puedan integrar más en el Instituto de Contadores. Bueno, yo quiero comprometerla para que en otra ocasión, más adelante, pues preparemos otro programa de televisión para abordar el tema de la contabilidad en la República Dominicana y todo lo que tiene que ver con el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, donde hay muchos héroes, porque mantener una organización en un país como la República Dominicana no es tan fácil. La gente en campaña promete mucho, dice que vamos a trabajar, pero a veces ni siquiera van a las reuniones. No sé si en el instituto ocurre eso. No, nosotros tenemos una normativa que cuando se elige la directiva, la ley explica claramente que debemos hacer reuniones ordinarias mensualmente y que si una de esas personas falta recurrentemente, entonces se le pide una carta para ser sustituida, porque realmente nosotros estamos asumiendo un compromiso y es un compromiso social ante la sociedad. Bueno, pues muchísimas gracias a la licenciada Gisela León Jiménez, presidente nacional del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, por estos minutos, que son minutos muy significativos porque vino directamente desde Santiago de los Caballeros para participar no solamente en sus funciones como presidente del instituto, sino también que vino hoy para acompañarnos en este programa. Buen viaje y que Dios me la bendiga. Muchas gracias y esperamos volver a participar. Está abierto coloquio para el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. En un momentito nosotros regresamos con el segmento Impuestos y Negocios, pero antes de Impuestos y Negocios, yo quiero agradecerle, que se me olvidó ahorita, a todas las personas que me felicitaron con motivo del cumpleaños en esta semana. Y me siento feliz porque ahora voy, después de los 60, a seguir viviendo la vida contento y como buen dominicano. Retornamos en breve, coloquio, el programa económico de la semana. Coloquio, el programa económico de la semana.